iniciar con una pequeña oración a la Madre Dolorosa. Dice: Madre Dolorosa, por esa espada de dolor que atravesó tu alma cuando viste a tu amadísimo Hijo elevado en la cruz, heridas y golpes, dígnate obtener que nuestro corazón se vea penetrado por la espada de la confusión y herido por el amor divino. Madre traspasada por la espada, haz, te ruego, que lloremos nuestras faltas y que la penitencia cure las llagas de nuestros pecados, para que en la hora de la muerte nuestra alma, resplandeciente de belleza, merezca recibir en los transportes del amor divino el beso del dulcísimo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Madre dolorosa, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Bueno, en estas pautas de oración tenemos la cita de Romanos 8, del 28 al 30. Y se los voy a compartir. Dice: ya sabemos que todo contribuye por el bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él, según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina, para que produzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, y a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quien predestina, los llama. A quienes llama, los justifica. Y a quienes justifica, los glorifica. Yo al estar orando y reflexionando, pues llegaba como a comprender lo siguiente. Y ya desde hacía tiempo como que lo venía intentando como comprender. Y lo describía por palabras de un cura, que decía: todo pasa o porque Dios lo quiere o porque Dios lo permite. En cualquier situación, sea buena o mala. Sea buena para nuestro beneficio y glorificar a Dios, o sea mala, entre comillas mala, digámosle mala, o adversa, para crecer uno mismo, porque también Dios se utiliza mucho, pues, la adversidad para hacernos crecer espiritualmente, ¿no? Por tanto, de ambas cosas sale algo bueno. Y la Biblia dice, pues Dios vio que todo era bueno, y en efecto todo es bueno, ¿no? Bueno y malo, de ambas cosas el fruto es bueno. Por lo que menciona aquí la carta a los romanos. Ya sabemos que todo contribuye por el bien de los que aman a Dios. Hay otra traducción que dice: todo pasa por el bien de los que aman a Dios. Entonces, en la cita bíblica, pues yo comprendía que el apóstol San Pablo justifica el bien por cualquier acción que pueda ocurrir en uno mismo. Posteriormente, habiendo uno mismo haber dado imagen del Hijo de Dios, y en base a esa acción, pues Dios nos glorifica. Sin embargo, los esfuerzos, ¿no? Y por eso nosotros, los que somos llamados, nos justifica a pesar de nuestra humanidad, que muchas veces pues es un tanto defectuosa, ¿no? Sin embargo, Dios también saca mucha gracia de eso. Y también comprendía que Dios observa mucho nuestro seguimiento y nuestra perseverancia, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿en qué cosas contribuyen a mi bien, a pesar de que mis ojos lo vean como algo adverso? Pero sé que Dios me glorifica a través de ello. Y yo le decía a Dios: ¿me darías la gracia de aceptar, en caso de una situación adversa, me darías esa gracia de aceptarla y glorificarte, con tal de no caer ahora sí que en el desasosiego, ¿no? Y en caso de que fuera una buena gracia, o algo favorable, un buen porvenir, me daría de ser humilde, ¿no? Y de seguir adelante con alguna cosa favorable. Y aquí yo me acordaba de la vida de Santa Liduvina, que se conoce como la santa de los enfermos, que padecen alguna enfermedad terminal. Ella era una niña, y desafortunadamente en cierta ocasión
pues cayó como en una poza en donde había nieve, pero ella como no sabía que había nieve, ella cayó. Entonces ella quedó postrada mucho tiempo en cama y estaba muy triste, muy triste, muy triste. Y no encontraba consuelo con nada. Y llegó una persona y le puso un crucifijo al pie de la cruz, enfrente de su cama le puso un crucifijo. Y ella se le quedaba viendo ese crucifijo como diciendo, ¿qué me quieres decir, no? De todo esto, o sea, tengo pues ahora sí que todas las razones para sentirme como me siento, ¿no? Y en base, y ella al ver ese crucifijo encontró el ánimo para seguir adelante y no decaer. Por eso se le conoce como pues la santa, ¿no? Dice, esta santa es la patrona de los enfermos crónicos. Ella nos enseña a aprovechar la enfermedad para pagar nuestros pecados, convertir pecados y conseguir un gran premio en el cielo. El decreto de Roma la declara santa y dice, Santa Liduvina fue un prodigio de sufrimiento humano y de paciencia heroica. Es decir, todo pasa por el bien de los que aman a Dios. Pues vaya que esta santa, a pesar del sufrimiento que muchas veces pues nosotros como les acateamos, pues esta santa nos enseña, ¿no? Que del sufrimiento también sale algo hermoso, que es una vida espiritual muy profunda. Dice el Salmo, cantaré al Señor por el bien que me ha hecho, tocaré mi música en honor del Dios Altísimo. Y yo comprendía con este Salmo que sí, ciertamente también, pues Dios permite el mal, pero también hay muchas cosas buenas. Por eso el salmista dice, cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Es decir, el salmista tiene la conciencia de que a pesar de que esté rodeado de cosas buenas, no deja de cantar al Señor. Y vaya que muchas veces, digo, yo me he visto en mi vida y cuando me va del lujo, pues ahora sí que es más como cuando me gustaría decir, quisiera estar ahorita en el Santísimo y decir, Dios mío, te agradezco por todos los bienes recibidos, ¿no? Pero pues como que la inspiración falta y jamás nos vamos a ver ese paso, ¿no? Pero digo, mira, qué bonita es la palabra que nos dice, cantaré al Señor por el bien que me has hecho, por el bien y por las circunstancias adversas, ¿no? Que ocurren. Y bueno, ese es el análisis que yo llegaba y lo que me compartía Dios de la carta de los Romanos, capítulo 8, del 28 al 30. Y ahora, pues pasemos al Evangelio de San Mateo, ¿no? Y también me permito leerlo completo. Es Mateo capítulo 1, del 18 al 23. Dice, Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo, José, su esposo, que era un hombre justo. No queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir a tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Y yo llegaba, pues, a la siguiente conclusión, ¿no? Solo Dios tiene la capacidad de hacer cualquier cosa de la nada. Es decir, si Dios tiene la capacidad de hacer un cosmos de la nada, por supuesto, tiene la capacidad de hacerme a mí y haber hecho a nuestro Señor Jesucristo y haber conservado virgen a María, ¿no? Pues solo Dios tiene esta capacidad de hacer imposibles. Y me llamaba mucho la atención la fe o la enorme fe que Dios tiene para acoger a una mujer embarazada, ¿no? Y a pesar de tener la capacidad de soslayar esta posibilidad que aparentemente era buena, pues José, gracias a ese sueño que Dios le inspiró, porque era una persona de oración, pues la pudo llevar a cabo, ¿no?
José observó su mandato, así como la Virgen, que vio primero a Dios en vez de su propia duda. Eso a mí me sitúa y me interpela. Si yo pongo primero a Dios en medio de las cosas del mundo, es evidente que María tenía que dejar esa decisión. Cuando dice, hágase en mí, tenía que tomar esa voluntad del Padre, ¿no? Y yo me decía, ¿qué decisiones debo tomar que son buenas, pero que debería cambiar por las que son gratas a los ojos de Dios? ¿Qué decisiones son legítimamente buenas, pero que existen otras que me potencian más? ¿Y qué decisiones de antemano sé que son malas, no sabiendo que son malas, las opto, ¿no? Tanto María y José son personas de Dios. Sus actitudes estuvieron enfocadas en ser la voluntad de Dios. María, por su parte, como la Biblia lo menciona, guardaba muchas cosas en su corazón, por esa predisposición que Dios le había dado. Y también yo comprendía de este evangelio es exactamente lo que nos dice el apóstol San Pablo. Dice, Dios conoce el corazón de María desde el inicio y la aparta para ser la madre de Dios. María tenía todo ese poder de la libertad y a pesar de eso optó por el bien. Dios la tenía predestinada, como dice San Pablo, no, Dios nos predestina. La tenía predestinada desde siempre a ser madre de Dios por su pureza, la justificó, porque a pesar de ser la madre de Dios fue humana, comprendía muchas cosas, al contrario, ¿no? Las guardaba en su corazón. Y era tan humana como tú y como yo. Sin embargo, día tras día crecía en una inmensa santidad, en lo secreto, ¿no? Yo me acuerdo de un video que me pasaba un compañero seminarista, donde hablaba de las vocaciones, ¿no? Y ese video se me hacía tan bonito porque, o sea, como todos nosotros de repente vemos una flor y al día siguiente, pues primero vemos un capullito así chiquito y al día siguiente pues ya vemos toda la flor, ¿no? Y decimos, no inventes, ¿cómo ocurrió eso? Y ese video mostraba cómo crecía la santidad en lo secreto, ¿no? Y se veía el video como un video así en super cámara lenta, cómo iba la flor creciendo. Es decir, la santidad de María fue creciendo en lo secreto y a pesar de que era humana como tú y como yo, fue creciendo. Y al final, Dios la glorificó y la elevó al cielo. La hace madre de la iglesia y madre nuestra. Y yo decía, bueno, si esas cualidades las observamos en María, ¿qué podemos esperar de José? Hay un terapeuta que dice, tu pareja es el reflejo de ti. Yo digo, bueno, pues yo creo que las palabras sobran para describir a San José, ¿no? Cuando tienes una mujer que irradia santidad, irradia paciencia, ¿no? Yo lo mismo esperaría de San José, ¿no? Muchas cosas no se describen de San José, sin embargo, esa definición del terapeuta como que me ayudaba a comprender, o sea, es imposible que María hubiera tenido un esposo que la hubiera abandonado, que la hubiera dejado, que la hubiera manipulado, ¿no? Al contrario, yo pienso que pues eran compañeros espirituales. Yo imaginaba esa envergadura de santidad de San José. Nosotros, al igual que ellos, somos predestinados y tenemos esa capacidad de glorificarnos y de crecer en santidad en Dios. Jesucristo, Dios, nos justifica porque conoce nuestra naturaleza humana, la conoce y sabe que somos propensos a la tibieza, a la concupiscencia, pero también Cristo nos dice que podemos hacer cosas mucho más grandes que Él mismo. Él dice, o sea, ustedes pueden hacer muchísimas más cosas grandes de las cuales yo he hecho. Y aquí se cumple, yo decía, existe una conexión muy padre entre el Evangelio y lo que decía la carta a los Romanos de San Pablo, ¿no? Dios conocía a María desde el inicio, ya todos sabemos, ¿no? Y también la predestinó a ser la madre de Dios. Y como dice Romanos, pues a quien predestina los llama, y la Virgen fue la llamada, la Virgen fue la elegida, ¿no? Y también a quien los llama los justifica, y Dios justificó a María, la justificó por su humanidad, y a pesar de
de poder sufrir los dardos de la tentación, no lo hizo. Y la justificó porque era humana, porque a lo mejor de repente se dejaba arrebatar cuando el niño se salió del templo, pues a lo mejor la mejor decisión de la Virgen hubiera haber sido dicho, ¿no? Pues sabes qué, Dios mío, el niño se escapó, pero estoy bien conectada a ti y sé que tú lo quieres así, pues no lo voy a buscar y lo pongo en tus manos, ¿no? Sin embargo, pues la Virgen, como era muy humana, salió a buscar al niño y esa era su parte de humanidad. Y vaya que volvemos a lo mismo, o sea, todo lo que hizo Dios fue bueno, o sea, todo fue bueno, la humanidad de nosotros también es muy buena y nos empuja mucho a la santidad, ¿no? Y eso yo notaba que justificaba en María y que Dios tenía la capacidad de justificarme, ¿no? Mi humanidad, ¿no? De nuestra humanidad, que muchas veces no es del todo pulida, ¿no? Y también, pues, Dios la glorificó, ¿no? La elevó a los cielos. En esta parte de la carta a los romanos de San Pablo, perdón, del Evangelio, yo notaba la actitud de José, que tiene que elegir entre dos cosas que son buenas. Y muchas veces nosotros tenemos dos cosas que son buenas, que son legítimas, son legítimas porque son válidas. Sin embargo, tenemos que elegir la que nos potencia más, ¿no? Y allí yo recordaba, es parte del, hay no sé cómo llamarlo, la verdad no sé qué nombre tenga, no es una oración, pero es un texto de San Ignacio de Loyola que se llama Principio y Fundamento. Ese texto pues me gustó mucho ya hace muchos años y lo meditaba yo y cuando lo leía pues era como una especie de decir, bueno, tengo que elegir por donde Dios más me vaya a santificar, ¿no? Y creo que eso ya lo sabía San José, ¿no? Dice, el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre las de la tierra son criadas para el hombre, y para que le ayuden a la prosecución del fin para que es criado. De donde sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan a su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual es menester de nosotros hacernos indiferentes a las cosas que son criadas, y en todo es concebido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido. En tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Y aquí yo notaba que o sea, San José, esto ya lo sabía desde hace mucho. O sea, San José sabía que todo para él era concebido en base a la libertad de su libre albedrío, pero no le estaba prohibido abandonar a María, no le estaba prohibido, a pesar de que era algo lícito para él, no le estaba prohibido, o sea, él lo podía hacer, sin embargo, eligió lo que más le santificaba, ¿no? Como dicen en la última oración, lo que más le conducía para el fin para el cual fue criado San José, ¿no? Que fue pues alabar a Dios, ¿no? Por medio de ese abrazo que pues debió ser muy, muy duro, ¿no? Abrazar esa realidad, ¿no? Allí la Sagrada Escritura dice que pues estaba encinta y todavía ni siquiera vivían juntos, y pues eso era muy común en aquellos entonces, ¿no? En los judíos, primero iba el novio, daba una suma de dinero, de oro con el papá de la mujer, y después se separaban a vivir con sus padres, ya después en el matrimonio se volvían a unir, ¿no? Entonces eso era algo muy común. Sin embargo, en ese lapso, pues San José se dio cuenta de que pues la Virgen María estaba embarazada, entonces, ¿cómo tenía esa sensibilidad para hacerle caso a Dios a través de los sueños, ¿no? Es también algo que impacta, ¿no? Y yo creo que a muchos nos ha pasado que cuando pensamos mucho en una cosa la terminamos soñando. A mí me ha pasado mucho. Incluso en mis dudas, en mis primeras crisis existenciales de fe,
estuvo en base a sueños de yo veía a mi padre como la autoridad máxima de fe, y yo veía a mi padre que me dice, Dios aquí no existe, o sea, está solo. Y en base a esos sueños me despertaba llorando, yo creo que de las máximas veces que lloré. Sin embargo, digo, a lo mejor no fue un sueño tan así tan magnánimo como el de José, pero vaya que, o sea, tener esa sensibilidad para hacerle caso a Dios a través de los sueños. Pues la verdad, yo como lo viví, no lo creo descabellado, ¿no? También, pues todo esto que dice Dios, que dice a través de la carta a los romanos, ¿no? A quienes predestima llama, a los que llama justifica, a los que justifica los glorifica. No tenemos garantía de que podemos ser igual de grandes que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Me gustaría compartirles, todo esto es para, pues ahora sí que yo decía, bueno, de ahora en adelante vas a tener que, bueno, antes de leerle el siguiente texto, yo lo aplicaba en mí y yo decía, bueno, de ahora en adelante vas a tener que considerar pues, las fugas de las ocasiones de pecado. O sea, a esa conclusión llegaba yo. O sea, tienes una caída, una caída, fuga a las ocasiones de pecado, sea cual sea, sea del entendimiento, sea por cuestiones de la mente, sea por cuestiones de la carne, sea lo que sea, huye de las ocasiones de pecado, ¿no? A esa conclusión yo llegaba. Por esa capacidad que veo en San José, ¿no? Yo creo que él la tenía más difícil, 2 cosas buenas tenía por hacer. Dejar pasar y hacer su vida en otro lado, era legítimo, o continuar con María, ¿no? Y en base a que todos estamos llamados a crecer, ¿no? Porque Dios nos justifica, Dios conoce nuestra naturaleza, también sabe que somos propensos a la tibieza, a la concupiscencia, pero también Cristo nos dice, ustedes pueden hacer cosas grandes. Y yo les comparto un siguiente texto, se llama Cómo San Francisco pasó una cuaresma en una isla del lago Perusa con solo medio panecillo. Tengo 2 minutos para leerlo. Dice, el verdadero siervo de Dios, San Francisco, ya que en ciertas cosas fue como un segundo Cristo dado al mundo para la salvación de los pueblos, quiso Dios Padre hacerlo en muchos aspectos de su vida conforme y semejante a su Hijo Jesucristo, como aparece el venerable colegio de los 12 compañeros y el admirable ministerio de las Sagradas Llagas, y en el ayuno continuo de la cuaresma que realizó de la siguiente manera. Hallándose en cierta ocasión San Francisco el último día de carnaval, junto al lago de Perusa, en una casa de un devoto suyo, donde había pasado la noche, sintió la inspiración de Dios de ir a pasar la cuaresma en una isla de dicho lago. Rogó pues San Francisco totalmente deshabitado, en que lo hiciese en la noche del miércoles de ceniza sin que nadie se diese cuenta. Así lo hizo puntualmente el hombre con la gran devoción que profesaba a San Francisco, y le llevó a dicha isla. San Francisco no llevó consigo más que 2 panecillos. Llegados a la isla, al dejar al amigo volverse a casa, San Francisco le pidió encarecidamente que no descubriese a nadie de su paradero y que no volviese a recogerlo hasta el día Jueves Santo. Y con esto partió, quedando solo San Francisco. Como no había allí habitación alguna donde guarecerse, se adentró en una espesura y muy tupida, donde las zarzas y los arbustos formaban una cierta especie de cabaña a modo de cámara. Y en este sitio se puso a orar y a contemplar, las pudo comprobar el día del Jueves Santo aquel mismo amigo